Bueno, muy bien, ahora sí. Muy buenas noches allí para todos. Ya con Joana nos habíamos saludado hace un momento, allí fuera de la grabación. Vamos a comenzar entonces, sin mayor preámbulo, con este tema del proyecto y vamos a, de hecho, darle continuidad aquí a una parte que habíamos dejado pendiente para el día de hoy. Habíamos avanzado. ¿Tú me cuentas, por favor, Joana, si estás viendo esta pantalla? Ok. Entonces, decía hace un momento que en el último encuentro sincrónico habíamos hablado del mapa conceptual, habíamos abordado su manejo y habíamos hecho especial referencia con los dos documentos que tenemos allí de ex compañeros de otras cortes. Qué hacer, qué no hacer, en qué se puede fallar allí, ¿cierto? Habitualmente, y decíamos que era un mapa de conceptos en donde realmente lo que hay que tener en cuenta son los tópicos de aprendizaje específicamente, y que es un apartado anterior, traerlos, ¿cierto?, en un mapa jerárquico, en una representación gráfica jerárquica, y establecer unas relaciones significativas claves. De eso trata este apartado del mapa conceptual. Sin embargo, hay otro elemento a tener en cuenta dentro de este apartado, y es definir, ¿cierto?, cuál será el tipo de estructura de navegación que tendrá el PMI. Esta partecita la habíamos dejado allí pendiente. Entonces, ¿qué es importante redactar allí en ese apartado? Puede ser incluso al inicio del apartado y luego se habla del mapa conceptual. Em, Pueden o deben redactar allí cuál es, ¿cierto? Ese tipo de estructura de navegación que ustedes a bien tienen implementar, ¿cierto? En su producto multimedia interactivo. Ya ahorita los vamos a explicar, pero es necesario indicar allí, puede ser como les decía hace un momento, al inicio del apartado, ¿cierto? Argumentando el porqué de esa elección, bien sea esta estructura lineal simple o ramificada o jerárquica, la que escojan, argumentando el porqué. De hecho, cuando estemos explicando ahorita esas estructuras, seguramente daremos unos argumentos, ¿cierto? Del por qué se escoge una o la otra, más allá de demostrar cómo funciona o en qué consiste cada tipo de estructura. La idea es también dar luces de cuál podríamos elegir, ¿cierto?, para el proyecto, dependiendo del enfoque metodológico o de la teoría pedagógica que ustedes hayan seleccionado. Eh, Vamos a mirar aquí en la cartilla más adelante, ¿cierto? Que se pasa al siguiente apartado. No hay una explicación en sí, ¿cierto? Una descripción teórica conceptual de lo que significan esas estructuras de navegación. Entonces, eh, yo siempre termino remitiéndome a este otro documento, ¿cierto? Que se llama Producción de contenidos para educación virtual. Es un documento bastante bueno. Si ustedes quieren, incluso se los puedo compartir para que lo tengan completo. Es bastante extenso, es de 180 páginas. Eh, y particularmente aquí se habla de construcción de multimedia. Desde que inició el módulo les venía indicando que no existe un solo paso a paso metodológico o una sola estructura, ¿cierto?, de desarrollo para un producto multimedia. Existen otros. En su momento argumentábamos que básicamente el que se está trabajando, ¿cierto?, aquí en la cartilla, y que obedece a todos estos apartados que son de su conocimiento, es porque se buscó en un momento construir un paso a paso metodológico, que estuviese casi, podríamos decir que por el orden del 50%,
y 50%, de un lado la parte pedagógica, del otro lado la parte técnica, tecnológica y estética del PMI. Hay otras estructuras, otras formas de construcción de multimedia que decíamos le apuntan mucho hacia la parte tecnológica y de pronto descuidan un poco o mucho la parte pedagógica y que se convierten en esencia en un producto bonito, atractivo, impactante, pero que si uno va a mirar qué objetivos o qué competencias logran los estudiantes, pues por ahí comienza a existir, ¿cierto? Una serie de falencias en el producto. Entonces, vamos a mirar este documento, ¿cierto? Eh, Juan Carlos Asisten, si mal no recuerdo, es el autor. Sí, Juan Carlos Asisten. Él es un reconocido a nivel mundial eh, experto en informática, en telecomunicaciones y particularmente en todo lo que tiene que ver con educación virtual, ¿cierto? Específicamente multimedia y todo esto. Entonces es un excelente referente. ¿Qué página era? 148. Aquí se habla de multimedia y entonces por allá se empieza a definir el concepto. Seguramente ustedes podrían dedicarle allí con algo más de tiempo lectura a todo ello, ¿cierto? Se define qué es el texto o el hipertexto, ¿cierto? Los textos que habitualmente vemos en Internet, que son como estos, por ejemplo, como este debe, y que tiene un color distinto, que a veces tiene un subrayado, y que si le damos un clic, pues seguramente desemboca, ¿cierto? O permite la apertura de otro sitio web, de la descarga de una aplicación o software que permite hacer o dirigirse, ¿cierto? A un videojuego. En fin, son múltiples las funciones que se pueden otorgar a un hipertexto. Pero y bueno, y de hecho aquí antes de entrar en materia con los tipos de navegación, vemos que también hay una estructura bastante clara de lo que es la construcción de un producto multimedia. Y es muy similar, casi idéntica, a la que estamos utilizando nosotros. Fíjate que aquí, Joana, se habla de una necesidad, ¿cierto? Y particularmente nosotros comenzamos por ahí hablando de los tipos de necesidades. Obviamente allí se amplía porque lo que se busca es darle mucho fundamento al proyecto desde lo pedagógico. Entonces aquí se trata pues muy de manera general, pero existe o tiene que existir como en cualquier proyecto una necesidad, unos objetivos. eh, y esto básicamente habla de las condiciones pedagógicas del proyecto. ¿Listo? Incluso el tema o argumento, que es algo muy particular de esta metodología que no está en la metodología que estamos siguiendo y que básicamente hace referencia, es muy buena parte, ¿cierto? Dentro de la estructura que propone Asisten este tema o argumento, básicamente porque da luces o da una visión seguramente más clara de cómo se podría ambientar estéticamente el proyecto y de hecho incluso funcionalmente. Este tema o argumento le apunta a que si por ejemplo tú estás construyendo un PMI sobre una temática, por ejemplo, curso de fotografía, ¿cierto? Con alguna particularidad o innovación, porque no podemos hacer un curso de fotografía más, ¿cierto? De los que ya existen. Igual en su proyecto tendrá que haber, lo decíamos desde el inicio, algún valor o algunos valores agregados o algún nivel de innovación, porque lo preguntarán los jurados, en fin. Algo que haga que ese proyecto tenga, ¿cierto? Una diferenciación, ¿cierto?
frente a otros de su mismo tipo. Pero volviendo un poco a lo que estábamos describiendo, si el proyecto es de fotografía, por ejemplo, la pregunta que se hace uno en un momento dado es, bueno, ¿y cómo diseño, cierto, la interfaz gráfica de usuario? Es decir, esa primera pantalla del PMI y de hecho las subsiguientes. Entonces se empieza a tratar de encontrar opciones de diseño. Y máxime cuando no se es diseñador, ¿cierto? Sino que son todos ustedes de distintas disciplinas profesionales, pues se hace un poco más difícil en un momento dado. ¿Cómo diseñamos? ¿Cierto? Eh, ¿Cuál es la base o el fundamento para diseñar sobre ese curso o un PMI sobre fotografía? Entonces uno podría recurrir al tema o argumento. Si el tema es fotografía, uno podría decir, bueno, ¿qué de fotografía me puede servir o del mundo de la fotografía para que me sirva o me permita argumentar el diseño o ser un pretexto para diseñar, ¿cierto? Las distintas pantallas del PMI. Entonces, así suene cliché, ¿cierto? Podríamos recurrir al tema de la cámara fotográfica. Ah, bueno, entonces podemos decorar o ambientar a manera de cámara fotográfica, por ejemplo, la primera pantalla, en donde esa primera pantalla seguramente tendrá allí un título, curso de fotografía digital mm, para invidentes. Voy a suponerlo, porque tiene que tener algún grado de innovación o un valor diferencial, en fin. Lo cierto es que, sea cual sea el título, y supongamos que nos salimos de ese tema de la invidencia. Curso de fotografía digital para niños, ¿cierto? Entonces, seguramente diríamos, ¿y cómo utilizamos la cámara? Digo cliché porque es uno de los elementos más recurrentes, ¿cierto? En diseño de curso de fotografía. Ah, la cámara. Entonces empezamos a ambientar o a diseñar con una camarita pequeñita allí, una cámara grandecita allí, en fin. Pero el cuento es cómo la utilizamos. Ahí es donde puede estar también la diferencia en términos de diseño, de impacto visual. ¿Qué pasaría si la primera pantalla no es que tenga una cámara pequeñita al lado del título, una fotografía o una ilustración, sino que más bien, no sé si tú conozcas, Joana, o conociste la cámara análoga, la de oprimir un botón, obturar y con rollo fotográfico, ¿cierto? Que había que mandar revelar, ¿cierto? Para tener las fotografías. ¿Sí conociste? Ok. Entonces, no es como hoy, ¿no? Que uno ahí en el smartphone toma y ya tiene la foto y las puede descargar a cualquier dispositivo, ¿no? Es una maravilla. Pero, eh, digamos que igual de todas maneras se sigue utilizando la cámara análoga incluso en fotografía profesional. Y entonces la cuestión es que esa cámara, cuando uno obtura, es decir, cuando oprime el botón, hay algo que se llama el diafragma. Entonces es como una cortinilla, ¿cierto? Que abre y cierra y permite un paso de luz a través de la lente. Y cuando pasa la luz es que queda allí en el negativo, ¿cierto? Capturada la imagen, ¿cierto? De ese momento. Entonces, esa cortinilla que abre y cierra, yo la voy a mostrar aquí rápidamente. Diafragma cámara en imágenes. Este es el famoso diafragma de una cámara análoga, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, es como si estuviera un poquito más cerrado. Aquí va abriendo. De hecho, aquí está el proceso.
Aquí está completamente abierto y aquí está cerrado, ¿cierto? Entonces, cuando uno obtura, él hace un movimiento de apertura, ¿cierto? Va abriendo, ¿cierto? Y cierra y cierra y cierra, pero es supremamente rápido. Es de fracción de segundo. Entonces uno podría decir, oiga, en vez de utilizar la cámara así como tal, más bien yo utilizo como un dibujito o una foto al lado del título en la primera pantalla del PMI, más bien yo utilizaría la cámara gigante, enorme, con un diafragma abierto, por ejemplo acá, ¿cierto? O este, ¿cierto? Relativamente abierto, porque aquí es cerrado completamente, más bien abierto, en donde yo pudiera, como por ejemplo este, colocar el título adentro, o puede que el título esté arriba, ¿cierto? Con la cámara y todo, pero de pronto yo le doy un cliccito a un botón y él abre y me muestra algo, ¿cierto? Bienvenido, o pasa algo, o abre cuando lo obturo y me aparece el título del curso, ¿cierto? Que antes no se veía, estaba, digamos que oculto detrás del diafragma. Entonces, esas son, eh, digamos que, posibilidades o argumentos para diseñar. Y puede que en las otras pantallas, ¿cierto? El botoncito de avanzar a la siguiente pantalla, en fin, sea una, una cámara fotográfica, sea un obturador, el botoncito que uno oprime, en fin, ¿cierto? Entonces es buscar argumentos para poder diseñar y de eso trata entonces el tema o argumento. Y se podría recurrir a otras cosas, ¿no? Al negativo, por ejemplo, para mostrar una serie de fotos, entonces uno colocaría un negativo para mostrar ciertas fotos. En fin, y adecuar el diseño eh, a partir de todo ese juego de imágenes. También de ahí podría salir el manejo de color, en fin. Y luego viene listar informaciones cuando ya se recopila toda la información del multimedia. Se hacen algunos procesos de investigación, ¿cierto? Para definir temas, para definir incluso contenidos, mmm, para definir, reestructurar o hacer, ¿cierto? O crear contenidos, en fin, todo eso es recopilación de material e investigación. Se desarrolla un guión que nosotros también incluso lo vamos a ver ahorita más tarde. Se editan y se adecúan materiales, pero también el guión se hace, se desarrolla. Si no se hace bien hay que editarlo, ¿cierto? Adecuarlo, en fin. Se hacen, se hace el diseño de la interfaz de lo que hablábamos hace un momento, ¿cierto? Que hace parte de lo que corresponde al guión. Se hacen ajustes, como siempre en cualquier proyecto, se hace un armado como tal del proyecto cuando ya está construido por partes, luego se arma o se ensambla, se completan si es el caso algunos materiales, ¿cierto? Luego se hacen, cuando ya el producto está terminado, pruebas de funcionamiento, correcciones, y aquí de pronto yo siempre diría que hizo falta dentro de este esquema gráfico, que es jerárquico al fin y al cabo también. Después de prueba y corrección, ¿cierto? O pruebas y correcciones, implementación, ¿cierto? Con el grupo que se haya determinado, ¿cierto? Con el contexto para el cual se desarrolló el multimedia. Y luego de esa implementación, ¿cierto? Evaluación y correcciones. La evaluación nos la dará un instrumento o varios instrumentos de investigación a través de los diferentes actores que participaron del proceso, es decir, el contexto en el cual se implementó o se aplicó el producto, y de ahí salen conclusiones y se hacen nuevas correcciones. Digamos que estas pruebas y correcciones son antes de aplicar, ¿cierto?, el producto con el grupo objetivo,
y luego viene una evaluación y correcciones posteriores. Pero bueno, para no detenernos más allá, pero sí quería explicar un poco lo que es este paso a paso metodológico. Entonces, aquí sí están los tipos de navegación de un PMI y los vamos a explicar desde acá. Entonces, si nos damos cuenta, aquí se habla en este documento de estructura lineal simple. Entonces, vamos a explicarla aquí de la siguiente forma. Cambian de pronto un poquito los nombres, pero en esencia son los mismos. Lineal, ¿cierto? Entonces, resulta que si vamos a mirar pantalla por pantalla, ojo para que no se nos confunda el tema. Recuerden que aquí estamos en mapa conceptual e hicimos una estructuración jerárquica, ¿cierto? Tomando los tópicos para el aprendizaje y mirando unas relaciones significativas claves, ¿cierto? Que decíamos, eso puede hacerse después de establecer a partir de texto, porque no hay que graficar nada, establecer a partir de texto cuál es la estructura de navegación que se va a utilizar en el PMI. Ahora, si se quiere definir primero esto del mapa conceptual, hacer la introducción y explicar, y luego hacer el mapa jerárquico, ¿cierto? O la estructura gráfica. Y luego hablar de lo que es el tipo de navegación, también se puede hacer, pero eso es del mismo apartado. Entonces, ¿qué es la estructura lineal simple? O, como se indica aquí, estructura lineal. Si uno se pone a pensar en las pantallas, es decir, apenas abre el PMI, el estudiante ve la pantalla A. Es la primera pantalla, donde seguramente está el título del multimedia y de pronto hay una imagen o hay varias imágenes, hay unos botones, hay unos textos, en fin. Lo cierto es que está en la pantalla A, ¿cierto? Si el estudiante que interactúa con el PMI en esta pantalla, ¿cierto? Tiene un botón allí y al darle clic se va a la pantalla B, ¿cierto? Pero en la pantalla A no tiene más opciones, solamente ese botón que lo lleva a la pantalla B, ¿cierto? No hay cómo ir de la pantalla A a la C. Fíjate que aquí las flechas son claras. De la A a la B, de la B a la C, de la C a la D y así sucesivamente. Pero no se puede de la A a la C, ¿cierto? No se puede de la A a la D ni a la E. Es específica y literalmente a la B y de la B a la C. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que es una estructura de navegación absolutamente lineal, ¿cierto? Y esa es, o ese es uno de los tipos de navegación. Sencillito. De la A yo puedo pasar a la B. Si yo quiero pasar a la C, tengo que hacerlo desde B y no lo puedo hacer desde A. Porque aquí es claro que las flechas indican que es una estructura únicamente lineal. Y es clarísimo además que precisamente por eso en A solamente existirá un botón para ir a B. No habrán más botones para ir a otras pantallas. Lo mismo en B, lo mismo en C y así sucesivamente. ¿Clarísimo hasta ahí, Joana? ¿O tienes alguna inquietud? No sería, no sería. Ok, es válido. Seguramente tú, no lo recuerdo bien, pero creo que tú escogí, o ustedes escogieron modelo constructivista, creo. Ok, entonces, en ese orden de ideas, definitivamente este no sería. Eh, Esto también se puede defender y argumentar porque decíamos que allí en el documento no podemos decir el tipo de estructura seleccionado para el PMI es lineal. Sí, ¿y por qué? ¿Cuál es la razón o razones de esa elección?
Entonces se debe argumentar desde la teoría o el modelo pedagógico que seleccionaron. Entonces, si se habla de constructivismo, pues definitivamente esta no podría ser una elección. Si se habla de conductista, ¿cierto? Esa teoría pedagógica para su proyecto, porque los hay, ¿cierto? Y no pasa nada. El conductismo hoy por hoy igual se sigue trabajando y es válido en ciertos momentos y en ciertos contextos. Eh, entonces, sí podría ser este. Si se habla de conductismo, ¿cierto? Dentro del proyecto, este sí podría llegar a aplicarse. ¿Cuándo podría ser conductista un proyecto hoy por hoy desde lo pedagógico y que eventualmente entonces o en correspondencia tendría un tipo de navegación lineal? Por ejemplo, cuando uno está con un grupo de estudiantes tratando de enseñarles, ¿cierto? O socializándoles el funcionamiento de un software. ¿Qué hace uno puntualmente? Decirles, vayan al escritorio, por ejemplo, o a menú inicio, en fin, allá en el sistema operativo, y van a encontrar un icono que se llama de tal manera, vamos a ponerle un nombre, Photoshop, ¿cierto? Y doble clic para que abra. Cuando abre el software, ¿cierto? Que aparece allá con una cantidad de herramientas y de menús, en fin. Esa es la interfaz gráfica de usuario del software y uno les indica, ¿cierto? Hay unas barras, perdón, una barra de menús que puede ser esta, hay una barra de herramientas, bueno, aquí este no es software sino una plataforma educativa, entonces no podemos decir eso, digamos que es este software que estamos enseñando Word. Entonces aquí está la barra de título, la barra de menús, la primera barra de herramientas, que esta es la barra de herramientas estándar, en este caso particular, ¿no? Que esta es la página de documento, que hay una regla, un scroll vertical o barra de desplazamiento, un scroll horizontal, que aquí no lo tengo activo, una barra de estado, ¿cierto? Barra de estado del programa, porque hay una barra de estado aquí más abajo que es la de el sistema operativo, en fin. Lo cierto es que uno les va indicando todo eso y muchas veces pasa que uno les dice, por favor, no entren a experimentar herramientas todavía porque vamos a mirar primero cómo está constituida esta primera barra de herramientas y se me van a perder por estar haciendo otras cosas. De hecho, vamos a ir explorando cada uno de estos botones. Vamos a mirar primero este para qué sirve, luego este para esto, este para lo otro. Y en la medida en que vamos indicando, usted podrá ir revisando y dándole clic y va haciendo lo que vamos indicando. Y de pronto hacemos incluso aquí un ejercicio. Le decimos paso a paso va a hacer esto, 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 esto. Y el estudiante efectivamente va siguiendo todo ese proceso paso a paso, ¿cierto? Entonces es absolutamente conductista, ¿cierto? Esa clase presencial, virtual o como sea, en donde el estudiante va siguiendo paso a paso o va ejecutando, ¿cierto? Cada acción de acuerdo a cómo se le va indicando. Entonces uno diría, bueno, y entonces eso sí será válido hoy por hoy. Por supuesto, este es un ejemplo claro de que sí existe el conductismo, que no es ningún pecado, que porque hablamos de clases constructivistas y conectivistas hoy por hoy, entonces no se puede recurrir al conductismo. Sí, hay pasos, hay clases, perdón, hay temas. En cualquier otra área de conocimiento, por ejemplo, en administración, en contaduría, donde se manejen formatos, uno, o por lo menos yo he visto docentes de esas áreas que les dicen, bueno, vamos a rellenar aquí entre todos y vamos a explicar paso a paso cómo es que funciona el formulario de importación de mercancías. Entonces, miren, esto es para esto, esto es para esto. Por favor, no vayan a llenar nada todavía. Esto es para esto y esto es para esto. Y entonces este se rellena de acuerdo a estas cuatro opciones. Entonces ahora sí, llenen allá la opción de acuerdo a lo que acabamos de indicar, de acuerdo al ejemplo o al caso, en fin, absolutamente conductista.
Entonces, ¿cuándo se vuelve constructivista el cuento? Porque si es solamente conductista, como que definitivamente no estaríamos haciendo nada. Cuando allá en el ejemplo o en el caso hipotético del software que estábamos trabajando hace un momento antes de este otro, administración, contaduría o importaciones, en fin, le decimos al estudiante, bueno, ya vimos todas estas herramientas, ya hicimos incluso un ejercicio paso a paso, ¿cierto? Y se obtuvo un resultado. Ahora, ustedes lo que van a traer para la próxima sesión o para entregar allá por correo o publicar en plataforma como sea, es el siguiente ejercicio. Entonces usted va a elaborar un documento, sigamos aquí con Word, va a elaborar un documento en donde exista esto y exista lo otro. Puede manejar las herramientas que vimos, pero usted decide cuál o cuál o cuáles herramientas, porque aquí en Word y en cualquier otro software, a veces, por ejemplo, cambiar la tipografía, ¿cierto? Se puede hacer desde acá, ¿cierto? O se puede hacer desde otras partes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el clic derecho y elegimos fuente o vamos por menú, ¿cierto? Y podemos escoger por acá unos preestablecidos, en fin, son opciones. Entonces ya uno le dice al estudiante, para hacer el trabajo hay que hacer esto, pero usted elige las herramientas y elige por dónde comenzar y por dónde terminar, ¿cierto? Ahí es cuando ya se le dice al estudiante, piense, reflexione, estructure, decida y elabore. Entonces ya ahí le toca pensar. Antes, ¿cierto? Solamente seguía, cuando estábamos viendo el software en clase, seguía el paso a paso, absolutamente conductista y lineal. Ahora se le dice piense, estructure, revise, reflexione, decida y ejecute. Entonces ahí es cuando ya se vuelve constructivista. Entonces, cuando eso pasa, cuando existe la posibilidad de que estén esos dos momentos pedagógicos, es cuando podemos decir incluso que el proyecto puede ser ecléctico. Hay una parte conductista y una parte constructivista. Y ya, y eso, y no pasa nada. Entonces, en lo que tiene que ver con la parte siguiente, con el, digamos, tipo, el siguiente tipo de navegación, si vamos a la cartilla dice estructura lineal ramificada, ¿cierto? Pero aquí en el documento tenemos la que se llama en árbol o ramificada o arbórica. Cualquiera de los tres nombres es lo mismo, ¿cierto? En árbol, arbórica, ramificada, incluso jerárquica, ¿cierto? Por definición en árbol o arbórica, ¿cierto? Es porque la estructura es jerárquica. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está pantalla A, ¿cierto? Y uno asume que si se puede ir a tres pantallas desde ahí, a B1, B2 y B3, es porque aquí deben haber tres botones que le dan la opción de ir a cualquiera de esas tres pantallas. Si le damos la opción de escoger su ruta de navegación, de aprendizaje, de exploración, es porque eso ya no es conductista. Le estamos dando la posibilidad de ser protagonista, ¿cierto? A quien interactúa, el estudiante o el trabajador allí en la empresa. Le estamos dando la posibilidad de seleccionar su ruta de aprendizaje, ¿cierto? De acuerdo a intereses, de acuerdo a tiempos, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Resulta que el estudiante, de acuerdo al tema, ¿cierto? Del PMI, ya conoce, de pronto incluso domina el tema en sus inicios. ¿Listo? Ah, no, es que yo ya conozco todo lo que es la interfaz de Word. Yo para qué voy a ir a mirar ya qué nombre es de la interfaz y que esta es la barra de título y la barra de menús y que esta es la página de documento. No, ya todo eso lo sé. Y además allá dice para qué sirve Word, que es un procesador de texto y que, en fin,
todas las cosas más básicas o los conceptos. No, pues más bien yo me voy a la pantalla 2, a B2, que es donde ya está el primer ejercicio, ¿cierto? A desarrollar para aprender a manejar el software, ¿cierto? Y en el 3 está una aplicación práctica de acuerdo a ese ejercicio. Dice, no, yo me paso de una vez a 2. Y es más, de pronto maneja muy bien el software. Dice, no, pues yo no voy a mirar ejercicios de ejemplo o que cómo se manejan estas herramientas, sino que más bien me paso a hacer el ejercicio y ya. ¿Listo? Entonces, lo cierto es que eso a manera de ejemplo, eso es cómo funciona la estructura en árbol o el tipo de navegación en árbol o arbórica o jerárquica. Entonces, de esta pantalla A existen para este caso particular, para este ejemplo, tres botones. Seguramente habrán tres en A para ir a B1, B2, B3. De B1 me puedo ir a C1, solamente habrá un botón. En B2 no hay botones para ir a otras pantallas, ¿cierto? En B3 habrán dos botones, uno para ir a C3A o a C3B. ¿Listo? Pero si te das cuenta allí, Joana, esta parte resultaría arbórica, ¿cierto? Porque allí existe la posibilidad de ir a diferentes pantallas, ¿cierto? Pero de B1 a C1 sería lineal, ¿cierto? Y uno podría decir, no, pero pues es que si no hay más contenidos y solamente es ese, listo, entonces uno podría decir, sigue siendo arbórica, ¿cierto? Solamente. Y de hecho aquí también es arbórica, ¿cierto? Tiene dos posibilidades de navegación. Entonces arriba uno diría, no es la intención que sea lineal, sino que simplemente pues no hay más contenidos que se deban atender saliendo de B1, solamente está C1 y ya. Entonces uno podría decir es totalmente arbórico. Y en ese orden de ideas, fíjate que aquí dice lineal simple, o sea, lineal simple es esta, lineal simple es esta, o lineal. Pero cuando en la cartilla se habla de lineal ramificada, ¿cierto? Ay, perdón, es porque puede pasar lo siguiente. Es que aquí está lineal, todo esto puede ser lineal. Y de pronto de E, ¿cierto? Aparece pantalla F, G y H y hay tres botoncitos acá en E, como acá. Y entonces puedo irme perfectamente a F1, F2, F3 desde la E. O sea que una parte es lineal y luego se volvió ramificada y en ese caso sería lineal, ¿cierto? Ya no simple, sino lineal ramificada. La jerárquica ya la acabamos de explicar, que es la misma arbórica, y la estructura en red, ¿cierto? Mira, acá está, o mixta, ¿no? Ah, me pasé aquí, es que en el documento le llaman mixto, a la que es lineal y que es ramificada, que tiene de las dos, pero pues acá la llaman lineal ramificada, ¿listo? Pero si nos vamos, dime. Exactamente. Para allá vamos. Más tardecita íbamos para allá, pero ya que lo indicaste, esa es la idea. Porque aquí en esencia está pasando lo que tú dices. Yo de A me voy a B. Y si estoy en B y me quiero devolver a A, pues el esquema está diciendo que no se puede hacer. ¿Listo? Lo que pasa es que aquí digamos que es para mirar estructura de navegación o tipo de navegación, pero si vamos a mirar funcionalidad de la navegación, sí se debería indicar cabecita hacia ambos lados, si es que esa es la intención. Porque puede que pase que de C no me interesa no me interese que se devuelva a B, solamente que vaya a D. Pero no necesariamente en todas las pantallas va a pasar lo mismo. Por ejemplo, en B, C, D y E, yo tendría que tener todo el tiempo la posibilidad de devolverme a A. Por ejemplo, porque allá está, digamos, el título del multimedia, porque allá hay un link. Sí, hay un, exacto.
Hay un botón que dice, por ejemplo, ayuda. Hay otro botón que puede decir contenidos adicionales. No sé, pueden haber otras cosas allá. Y si yo de ninguna de estas pantallas me puedo devolver a, pues grave. Eso lo vamos a ver más adelante. Gravísimo. Porque ahí ya empezamos a hablar de que el multimedia tiene grandes problemas o deficiencias en términos de usabilidad, que es otra cosa. Y lo mismo acá, ¿no? Yo tendría que tener la posibilidad de C3A, ¿cierto? Con un botoncito de volverme a B3, o sea que eso implicaría que aquí existe una cabecita hacia el otro lado. Y quizás de B3, ¿cierto? Cabecita hacia A, en fin. Pero bueno, esa es una pregunta válida, Joana. Pero siguiendo con el tema de los tipos de navegación, entonces aquí está el mixto, que decíamos que simplemente tiene lineal y tiene ramificado. Y seguramente, se me pasó eso. Si es árbol, como le estamos dando, decíamos la opción al estudiante o al trabajador allí en la empresa, de escoger su propia ruta de navegación, ¿cierto? De escoger su propia ruta de aprendizaje, porque se salta B1 y B2, decíamos, porque ya conoce todo eso, entonces mejor voy a B3, ¿cierto? Y de B3 digo, no, pues no me interesa C3A, me voy a C3B y ya terminé. Entonces todo eso es constructivista. Seguramente desde ahí ya podríamos fundamentar esa elección. En árbol o jerárquica o arbórica, porque el modelo seleccionado para el proyecto es constructivista y este permite esto y permite lo otro y al estudiante se le facilita esto, en fin, y ahí argumentan. Mixto, pues tendría lineal y arbórico, ¿cierto? Y pues si en un momento dado es conductista y es constructivista o conductista y cognitivista, pues se podría tener un modelo ecléctico mixto y argumentar el por qué. Hoy dimos un ejemplo del software y dimos un ejemplo también de los profesionales allí en contaduría y en negocios internacionales que llenan formatos y entonces todo el proceso es conductista y luego si les dicen, ahora usted diligencia el formato para un proceso de importación, no sino de exportación, o no sé, o si se va a importar este producto, pero entonces ya no es en esa cantidad, sino en embalajes, sino es un container, bueno, no sé. Entonces ya es con lo que vio en clase, ahora reflexione, estructure, ¿cierto? Determine y realice. Entonces ahí sí le tocó pensar. Entonces ahí está perfectamente la posibilidad de hacerlo uno como mixto. Eh, en red es otro tipo de navegación. Aquí en la cartilla está el de red, ¿cierto? Pero ese seguramente no lo van a utilizar ustedes. Se los explico, pero seguramente no lo van a implementar. ¿Por qué? Porque es el más complejo de todos, ¿cierto? Y es para productos multimedia que son de gran dimensión, que son muy robustos, ¿cierto? Y tienen una gran capacidad de interconexión temática, ¿listo? Entonces, por el tiempo y la amplitud de sus proyectos, que sí seguramente se hará un buen desarrollo en términos de cantidad y todo eso, de, de pantallas y de contenidos y todo eso, pero seguramente no llegarán a algo como esto porque implementar un modelo de navegación tipo red implicaría, por ejemplo, una enciclopedia. No sé si tú conociste Encarta, por ejemplo, entre otras enciclopedias. Eso sí es un tipo de navegación red, en donde hay una gran cantidad de interconexiones entre pantallas, que es abismal y que resultan bastante complejos de hecho. No difíciles, ¿cierto? Sino complejos. O sea, tiene una gran cantidad o un volumen de trabajo bastante amplio, que puede ser de meses o incluso años. En donde, por ejemplo, de A se puede ir a B, pero también se puede ir a D, también se puede ir a E, a H, ¿cierto? Y seguramente si miráramos la funcionalidad como tú lo indicabas, de H yo me podría volver a D,
¿cierto? De H yo me podría devolver a A, en fin. Pero más importante que eso es que fíjense que de esta pantalla puedo ir a distintas pantallas, ¿cierto? Y aquí desde B puedo ir a A, ¿cierto? Y desde C puedo ir a A, ¿cierto? Y desde C puedo ir a I, y desde C, mentiras, desde L puedo ir a C. Entonces se conforma allí un tejido red, como el de Internet, ¿cierto? Con sitios web y todo eso. Entonces esa, digamos, opción no es viable para los proyectos que ustedes están planificando en el momento. ¿Listo? O sea que seguramente estará entre, no sé, de pronto, a veces sí hay proyectos lineales, ¿cierto? Conductistas, porque es, por ejemplo, para niños. Vamos a aprender a los números del 1 al 10 y como son niños tan chiquitos y todo eso, pues toca irlos llevando muy de manera conductista. Y como que no van a ser desarrollos ni procesos complejos. Entonces a veces esos proyectos sí se vuelven conductistas, por lo menos en una parte. Bueno, eso con respecto a ese apartado. El siguiente apartado trata de el guión informático. Entonces vamos, recuerden que hay que quitar eso de diseñar y crear, ¿cierto? Porque esta es la guía. Entonces ustedes van a colocar allí guión informático o diseño del guión informático. Así como lo colocamos en el correo que se envió. Lo cierto es que aquí, en este apartado, en esencia lo que se pretende es que se establezca, ¿cierto? Una aproximación lo más cercana posible a lo que van a ser las pantallas del PMI, ¿cierto? Los diseños y en ese orden de ideas es importante que se vea allí la imagen, pero también que se describa desde la parte textual, ¿cierto? ¿Cómo es esa pantalla? A veces se habla aquí de guión técnico y literario, pero digamos que eso lo dejamos un poco más para lo que tiene que ver con la edición y construcción de videos. ¿Listo? Con la preproducción y producción de audiovisuales. Pero en lo que tiene que ver con multimedia, hablamos de diseño de la pantalla, ¿cierto? O pantallas, y luego una parte textual que describe lo más aproximado posible con la mayor cantidad de detalle lo que hay en esa pantalla, ¿cierto? Este es un formato. Hay otro que es únicamente texto, ¿cierto? Pero no me gusta para nada ese formato. La idea no es utilizar ese, prefiero la primera opción, porque este segundo formato se presta para empezar a escribir y escribir y escribir, porque no tiene pantalla, no tiene el diseño de pantalla, solamente la parte literaria o la parte de descripción textual. Entonces ahí se puede uno inventar cualquier cantidad de cosas, ¿cierto? Y como dicen por ahí, el papel aguanta todo, entonces se describen cosas y cosas que la pantalla uno va a ir así y que tiene estas cosas y uno se pone a inventar ahí cosas. Resulta que si no es un proceso juicioso, que es lo que pasa muchas veces, entonces cuando se vaya a construir el multimedia, esto no va a servir para nada o va a servir para muy poco, este formato. Porque no se ha imaginado, realmente no se ha planificado a conciencia cómo va a ser el diseño de la pantalla 1, 2, 3, 4, 5, 20 pantallas, las que sean, 15, no sé, 35, cada proyecto es diferente, sino que se trató ahí como de cumplir con el formato, pero realmente planificación no existió. Entonces, ¿qué pasa? Se pierde tiempo, gran cantidad de tiempo, y resulta que cuando ya se está construyendo el producto multimedia, esto debería ser una herramienta útil, este apartado, el guión, en donde ya todo esté planificado, ¿cierto? Y se empiece a construir, ¿cierto? Con base a ello. De lo contrario,
si eso no está planificado y no va a servir de mucho o de nada, pues hay que sentarse a diseñar, a hacer lo que no se hizo antes, cuando se debería estar es ya construyendo, diseñando. El producto real me refiero, porque este es un proyecto de construcción, de diseño, pero desde el documento. ¿Listo? Entonces, por eso es que es mejor este primer formato, mucho mejor. Eh, el diseño de cada pantalla se hace aproximado, lo más aproximado posible. Hay grupos de trabajo que si hacen el diseño de una vez. No, es que nosotros sí nos vamos a sentar a diseñar de una vez y adelantamos, de hecho, parte del proceso del siguiente módulo. Adelantamos ya diseños, ya estructuras. Ya sabemos prácticamente cómo es que va a quedar, sin que eso quiera decir que no se puedan hacer modificaciones en el otro módulo. No, es que aquí dijimos que el diseño era este y se nos ocurre que ahora vamos a adicionarle otra imagen, otro menú, otros dos botones y que eso no se puede hacer. No, perfectamente se puede hacer. ¿Listo? Lo que pasa es que entre menos adiciones existan es porque aquí quedó muy bien planificado. ¿Listo? Y por eso, pues seguramente se perderá menos tiempo. En el siguiente módulo ya diseñando. Ah, no, es que ya sabemos que aquí va la imagen, van 4 fotos, 2 textos, 3 botones, en fin. Y así es como va a quedar. Y sabemos para qué es cada botón, ¿cierto? Porque aquí en la parte textual dice, el botón 1 es para esto, el 2 es para esto y el 3 es para esto. De eso trata toda esta planificación del guión, de que cada pantalla esté absolutamente planificada. Decía hace un momento, sí se puede llegar, ¿cierto? A modificar porque vamos a suponer, una vez que se hizo esta entrega, se dieron cuenta que, caramba, aquí dijimos que iban a ir 3 botones, pero iban realmente 4, porque es que faltó un botón que lleve a tal parte, a esta otra pantalla que tiene un contenido allí fundamental importante. Por ejemplo, que quisieron implementar un léxico, ¿cierto? Y se les ocurrió fue después. Entonces, por tanto, ese botón no existe en esta entrega, pero sí puede aparecer en la siguiente. Bueno, aquí hay un botón 4 y aquí en la descripción dirá, eh, permite acceder a un léxico, a un diccionario. Ah, bueno, listo. Pero no hubo allí un cambio pues sustancial, ¿cierto? Que no se pudiera hacer. Que los colores, no, es que ya lo teníamos planificado en estos colores y en el siguiente módulo nos pareció que esos colores no, vamos a cambiar dos o vamos a cambiar toda la parte de color, pero la estructura sí queda, está perfecta, en fin, son aproximaciones, ¿listo? Como decía hace un momento, hay equipos de trabajo que diseñan de una lo que quieren, lo que necesitan, como lo quieren ver, ¿cierto? Y hay otros que lo que hacen es esquematizar. Realmente se llama maquetación. Se hacen una maquetación como se está mostrando acá, ¿cierto? Que es aproximada, ¿cierto? Aquí. Ya les voy a mostrar, porque aquí, por ejemplo, este cuadrito o este rectángulo con una X, eso significa que ahí iría una fotografía, una imagen. Pero no están mostrando cuál es la imagen. Es un diseño aproximado de maquetación. Ya les muestro aquí. Mm, mm, no sería ideal pantallazos porque eso querría indicar que el producto ya está construido. ¿Ves? Y si el producto ya está construido, pues imagínate.
no tendría validez porque ya existe, ya de pronto lo implementaron o es de alguien más o en fin. O así sea de ustedes, pues ya lo desarrollaron. Sí, pues que mira, si tú tienes un diseño, ustedes tienen un diseño que terminaron ahorita, no sé, en un par de días, supongamos. Entonces, eh, cuando tú expresas pantallazo es como si ya estuviera hecho, ¿sí me entiendes? Tú lo que haces es exportar un JPG, una fotografía. Si tú tienes hecho el diseño en Word o en Corel, que son programas para eso, o en otro programa, o PowerPoint, no sé, entonces tú lo que haces es exportar. Tú dices, generalmente es menú archivo exportar y exportas un JPG, una foto. Y la foto es la que incrustas en el guión. Y ahorita les explico cómo es la estructura del guión. Esa sí es una opción. Se me escapa acá. ¿Dónde está eso? Medios. Yo tenía aquí unas imágenes. Si no las encuentro, las buscamos aquí en internet. Storyboard. A ver si las encuentro acá. No, no las encontré. Entonces vamos a internet y se las muestro. Tenemos a este, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hay unos guiones o maquetaciones en donde, por ejemplo, está la pantalla, ¿cierto? Y aquí dice qué es lo que va a pasar. Este es uno de los más sencillos o más simples, ¿cierto? Hay diferentes formas de hacerlo, pero digamos que esta es una de las más básicas o utilizadas, de las más elementales. Voy a colocarle aquí maquetación revista.
Vemos por ejemplo esta. Obviamente pues esta está hecha como a mano, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a suponer que esta es la pantalla. Esta es la pantalla 1. Esto es para una revista, página izquierda y derecha, pero es igual, se utiliza lo mismo. Entonces resulta, voy a agrandar aquí la pantalla. Vamos a suponer que esta es una pantalla. Entonces aquí hay un texto, pero no se coloca el texto, se coloca es una línea de texto, ¿cierto? Una línea. Si se coloca una linecita, ¿cierto? Quiere decir que es un texto. Este recuadro o un rectángulo tiene el formato de una fotografía. ¿Listo? Pero no se coloca la foto con una X adentro. Quiere decir que esta es una imagen, pero todavía no se sabe qué imagen es la que se va a utilizar. Por eso se llama maquetación o aproximación de diseño. Vamos a suponer que ustedes idean, ¿cierto? Ustedes crean allí mentalmente, o pues incluso pueden hacerlo allí en papel. Venga, ¿cómo sería el diseño? Quizás el título va a ir en tal parte, va a ir una foto allí grande. Yo me estoy refiriendo a este. Van a ir dos fotos más pequeñas. Luego va a ir, no como esto, tanto texto, porque esto es de revista, pero sí va a ir un texto acá debajo, cortico, que habla de qué es el multimedia, ¿cierto? Y por aquí van a ir unos botones, supongamos. Entonces las imágenes, ¿cierto? Que aquí en este caso son tres, son rectángulos con una X adentro. Estos son rectángulos horizontales, ¿no? Pero sabemos que el diseño puede ser como uno quiera. Puede ser que sea una foto vertical o en formato vertical, una foto cuadrada. El formato es indistinto. Lo cierto es que si lleva una X adentro, del lado al lado, bien hecha, es una imagen. Eso va a entender quien lea el documento o revise el guión. Si lo que se pretende es que uno simule, a ver si encontramos otro acá, pero ahí sí me toca es guión, maquetación, guión, video. Si no es fotografía, con esa X, a ver si encontramos uno por acá, sino que aparece un pequeño triángulo adentro. A ver si encontramos, como el de YouTube, ¿cierto? Quiere decir que es video, que ahí va a ir un video, no una fotografía. Lo encontré por acá. Por acá yo tenía unas fotos chéveres. No, pero no las encuentro. No. Pero es básicamente eso. Si en el rectángulo encontramos una X, es una imagen. Si encontramos un pequeño triángulo, negro puede ser, es porque es un video el que se va a establecer allí. Vamos a ver cómo lo tienen estructurado aquí en los documentos de referencia. Lo que pasa es que esto sí que no, ellos sí hicieron fue diseño de una vez. Acá, en cada pantalla. Diseño de una vez. Por aquí de pronto, aquí se les corrió este triángulo. Es un rectángulo blanco, triángulo pequeñito adentro negro. Querría decir que es un video. Si es un texto que va a ir ahí debajo, digamos un párrafo, por ejemplo,
Miremos el otro proyecto a ver cómo está. Vemos este cómo está. Creo que también está de una vez con los diseños aproximados. No necesariamente con maquetación. Si bien aquí el guión, ya esta es la interfaz es esta, sino que aquí lo hicieron al revés, no. Se supone que a la izquierda es la imagen y a la derecha es el texto explicativo. Pero ahí ya ellos estaban diseñando, entonces fueron, digamos que haciendo ya cosas casi finales o diseños finales. Yo voy a buscar uno aquí, metodología de agosto. Que por aquí debe haber alguno que esté aproximado con maquetación y pues no necesariamente full diseño. Para mostrarles con exactitud lo que es la maquetación. No, miren, este también está diseño, diseño, pantalla, contenido. Y luego aquí entonces dicen que, o para qué es cada botoncito que está allá. Formato, que el formato de la foto es PNG, el video es MP4, pero se habla de qué es, ¿cierto? Toda la descripción del caso. Bueno, este no fue. Miremos otro a ver si está maquetado. Evaluación y correcciones del producto. No, este también está es de una vez con diseños ya aproximados. Lo que pasa es que muchos prefieren hacerlo así de una vez. Miren, por ejemplo este. Ya con diseños que van haciendo, ¿cierto? Obviamente aquí se hicieron algunas correcciones porque este es el documento final, pero ya van haciendo diseños listos con botones, luego toda la descripción. Si hay tres botones, el botón 1, 2 y 3, ¿para qué sirve cada botón? ¿Cómo se maqueta botones? Un rectángulo y adentro botón 1 con ese texto. Luego el otro, si es que hay más, botón 2, botón 3, en fin. Los textos, espérame, miramos acá uno que sí esté maquetado. Y no ya con diseños tan próximos, tan finales. No, este también está. Ah, es que este ya lo habíamos visto. Es que hay muchos que los hacen de una vez, ya haciendo los diseños muy cercanos a lo que va a ser el producto final. Esto es lo que no debe pasar. A menos mal abrí este. Esto es algo que no debe pasar. Que entonces todas las pantallas llevan el mismo diseño. Todo igualito. No. Deben existir diferentes diseños de pantalla. Y no que se convierta en que todo es el mismo diseño, pero yo le cambio acá los tres botoncitos y dicen es otra cosa. Eso no debería pasar. Por ejemplo acá. Que igual todo eso les tocó reevaluar.
siempre el mismo diseño de pantalla. Ok, imagínense la monotonía tan impresionante de ese multimedia. Ah, aquí encontré uno, por fin. Maquetadito. Genial. Entonces, aquí está el claro ejemplo de que es maquetación. Entonces, aquí tendríamos el título, un rectángulo, pero adentro dice título. ¿Listo? Botón 1, botón 2, 3 y 4. Y aquí un rectángulo que tiene un triángulo adentro, ¿cierto? Que indica que esto es un video y no una foto o un rectángulo de color. Un texto, líneas sucesivas justificadas, un bloquecito de líneas, quiere decir que ahí va simplemente un texto. Lo que pasa es que esta pantalla así solita, un título y un texto abajo, está como lejos de ser un buen diseño. Lejos es lejos. Seguramente también deben haber otros rectángulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo voy a suponer quizás un rectángulo aquí arriba que sería verde, supongamos, así no tenga color. Si lleva un rectángulo o lleva aquí, supongamos, un círculo o un semicírculo, uno diría, como no tiene X adentro, no es una foto en forma de círculo. Tampoco tiene el triángulo, no es un video. Entonces ese va a ser un elemento de diseño. Ah, que tiene un rectángulo acá y otro por abajo. Entonces van a ser varios rectángulos, así no lleven color, ¿cierto? Que son elementos de diseño. Aquí, por ejemplo, uno diría, pero o sea, va a ser un rectángulo ahí, por ejemplo, negro con un título y un texto. Y no es más. ¿Listo? Ahí está lo grave. Aquí, por ejemplo, esta sería foto o imagen, ¿cierto? Y aquí seguramente hay un rectángulo que pareciera ser un botón. Lo que pasa es que aquí dice aplicación 1 y no se sabe si es que dice aplicación 1, un rectángulo, o eso es un botón, ¿cierto? Y aquí dice imágenes y botones. ¿Cierto? Pero uno diría en dónde están los botones, porque para que sea botón debería decir botón 1, botón 2, botón 3, botón 4, y aquí decir botón 1, 2, 3 y 4 en la descripción, ¿cierto? El botón 1 es para tal cosa o lleva a tal parte, el botón 2 es para entrar a no sé dónde, y así sucesivamente. Bien, foto o imagen, texto, título, muy bien. El problema es que pareciera ser que todo eso está sobre un rectángulo y ya, no hay más aproximación de diseño. ¿Listo? En fin, así es como se maqueta. Son ejemplos de maquetación. Eh, y si no, pues se opta por hacer la aproximación allí de diseño. ¿Listo? Lo más fiel posible a lo que se pretende. ¿Listo? Entonces así es como se debe montar el guión o desarrollar el guión. Aquí, por ejemplo, indicando el contenido, qué es lo que va en esa pantalla, luego indicando audio, imagen, gráficos, ¿cierto? Por ejemplo, esta imagen, sí es una imagen, pero ¿es de qué? Entonces uno le puede colocar ahí eh, encima del rectángulo con la X, le puede colocar un 1. Entonces aquí en imágenes uno diría imágenes 1, una imagen que haga referencia a tal cosa. La 2, ¿cierto? Imagen 2, referencia a tal cosa. Pero vamos a suponer que todavía no se tiene la imagen. ¿Listo? El audio. Ah, aquí va a ir un audio o un video allí. Sí, pero entonces aquí video y puede que sean tres videos, pues se hacen tres rectángulos con el triangulito y se le coloca 1, 2 y 3 en maquetación en la pantalla. Y aquí video 1, 2 y 3. Video 1 es de tal cosa y la URL es esta, porque ustedes ya lo tienen planificado y saben qué es ese video que está en internet. El 2, elaboración propia porque lo van a hacer ustedes, no sé. En fin, y se describe todo al detalle. Botones, 1, 2, 3, 4, 5 botones. El primero lleva a tal parte, el segundo a tal parte y así sucesivamente. Aquí va a ir un texto. Entonces el texto describe lo que significa multimedia y esto y lo otro, en fin. Eh, lo digo a manera de ejemplo porque pues obviamente describiría es
lo que es su multimedia, ¿cierto? Y así sucesivamente. ¿Listo? Lo más descriptivos posible y lo más realístico posible en lo que tiene que ver con la descripción o las descripciones, ¿cierto? Y ustedes deciden si es maquetación hacia este estilo o como la que vimos ahorita, o es diseño ya lo más aproximado posible. Recuerden que cada apartado debe tener un párrafo introductorio. Y ahí sí, en ese caso, comienzan a diseñar o a colocar allí la tabla del guión, que como les mostraba hace un momento, la pueden desarrollar así, dos columnas, ¿cierto? Aquí las pantallas, preferiblemente enumerarlas para saber cuántas son, cuántas salen, y luego la descripción de los contenidos. Hay unas más completas que otras, en fin. ¿Preguntas, dudas, aclaraciones, Joana? ¿O ninguna? Bueno, muy bien. Entonces, eso es todo por el día de hoy, lo que quería socializarles. Y quedo pendiente entonces de sus entregas. ¿Listo? Buen transcurso de semana y seguimos en contacto. Listo, con el mayor gusto. Que descanses.